Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, queridos amigos chilenos. Es un honor para mí estar con todos ustedes, a pesar de que infelizmente no físicamente en Santiago, pero desde Nápoles, donde en este momento me encuentro, para compartir mi análisis del tema acuerdos de intercambio de información y derechos de los contribuyentes. Esta es mi esquema de exposición y en los próximos 25 minutos estaré tratando estos temas, como ustedes pueden ver en la pantalla, empezando por la función de la asistencia mutua, tratando los tipos de intercambio de información y sus problemas, siguiendo con la protección del contribuyente en el marco del intercambio de información, la evolución que hemos tenido en el contexto internacional durante los últimos años, lo que a mi juicio falta todavía y algunas perspectivas y futuras. Vamos a ver si consigo se ha bloqueado. Sí, bueno, se ha desbloqueado. Bueno, pues entonces, la función de la asistencia mutua es de permitir al Estado de buscar informaciones relevantes al ejercicio de su actividad fuera de los confines nacionales. Y esto se aplica también a todo lo demás que puede necesitar el Estado y las autoridades tributarias fuera del contexto nacional. Esto puede ser también para el cobro del impuesto. Entonces, podemos calificar la asistencia mutua como una forma de cooperación entre autoridades tributarias que está fundada en el principio internacional de reciprocidad y que está tramitada por los acuerdos internacionales. Como ya veremos dentro de algunos minutos, este contexto ha sido un contexto en que se ha realizado una importante evolución, una evolución que a mi juicio prueba la existencia de un multilateralismo, o por lo menos de una tendencia hacia el multilateralismo, o sea, hacia el establecimiento de un estándar global sobre este tema. Y los estados concretamente tienen muchos puntos en que concordan y también esto afecta a los resultados de la actividad de la asistencia mutua. Los acuerdos de asistencia mutua crean derechos y obligaciones para las autoridades tributarias. Ese es un punto importante porque también creo que en la visión que yo le estaré ofreciendo dentro de algunos minutos, en algunas partes del mundo, como en la Unión Europea, se va más allá de algo que se refiere a derechos y obligaciones para las autoridades tributarias, hay también derechos para los contribuyentes. Como todos saben, los acuerdos internacionales sobre el intercambio de información y los acuerdos internacionales en materia fiscal representan la forma más frecuente de asistencia mutua. Esto significa concretamente que la asistencia en el cobro de los impuestos se utiliza menos en el contexto mundial. Y si hablamos de intercambio de información, se encuentran tres formas principales de intercambio a pedido automático y espontáneo, y estas tres formas levantan desde la perspectiva del contribuyente problemas distintos. En el caso del intercambio de información a pedido, se trata de evitar las llamadas phishing expeditions, y esto significa que finalmente el Estado requiriente tiene que hacer una instrucción previa antes de solicitar las informaciones al otro Estado. Y normalmente se dice que la prohibición de phishing expedition es algo que sirve para proteger un correcto uso, para permitir un correcto uso del intercambio de información. Sin embargo, desde la perspectiva de la Unión Europea, cuando estaremos tratando de la sentencia Berlioz, veremos que hay también algunos derechos para los contribuyentes. En lo que se refiere al intercambio automático, allí el punto más problemático es la protección de la confidencialidad. Y una vez más les diré algo desde la perspectiva de la Unión Europea, porque en la Unión Europea tenemos un sistema muy fuerte de protección de datos, y la protección de datos se entiende también como protección de datos de los contribuyentes. Y finalmente el intercambio espontáneo, que levanta problemas desde la perspectiva de cómo se han buscado las informaciones. O sea, hemos visto que en muchos casos recientes se han comprado informaciones que no se podían comprar. O sea, los estados han comprado informaciones robadas y al final estas se han utilizado. Esos son problemas desde la perspectiva del contribuyente. Yo no voy a hablar de intercambio de información en general, sino solamente desde la perspectiva del contribuyente, ofreciéndoles una perspectiva también de evolución en los últimos años en
especialmente desde la Unión Europea. Ahora, yo creo que es importante también decir en forma muy clara que si hablamos de asistencia mutua, el objeto de la asistencia son las informaciones relativas a contribuyentes. Sin embargo, ya no estamos en la época en que los contribuyentes mismos sean objetos. Los contribuyentes son titulares de derechos también en el contexto internacional y en conformidad también a los estándares del derecho internacional público. Tradicionalmente se dice, bueno, el derecho internacional público es un derecho entre sujetos de derecho internacional. Sin embargo, es una visión anticuada y esto es lo que nuestra investigación en el marco del International Law Association, a la que participa también el colega Yuri Varela, esta evolución también prueba que el derecho internacional económico otorga derechos a los que se llaman sujetos no actores, actores no estatales, y entonces aquí se aplican derechos también a los contribuyentes, esta es nuestra visión, a condiciones no distintas de las que se les aplican en el ámbito nacional. Vamos a ver ahora respecto al intercambio de información, ¿qué es la protección del contribuyente? Los contribuyentes, y este es un primer punto, no pueden perder en el contexto internacional los derechos que tienen en el contexto nacional. Esta es una aplicación del principio de equivalencia. Entonces, si el contribuyente tiene, por ejemplo, el habeas data en el contexto nacional, no se puede justificar que pierda el habeas data, el acceso a la información relevante, que pierda este derecho porque se trata de un asunto internacional o de un intercambio de información. Por supuesto, no se puede decir que el contribuyente tenga un habeas data absoluto, porque también se aceptan limitaciones en situaciones en que esto vulneraría o pondría en peligro el ejercicio del poder de control por parte de la administración. Sin embargo, el hecho de decir no, en ámbito internacional se pierde, no hay algún derecho al habeas data, cuando hay ese derecho en contexto nacional, es algo que a mi juicio es muy, muy dudoso. Y esto también es un asunto interesante para aplicar en el contexto de rectificación de datos, porque si el contribuyente en el contexto nacional tiene ese derecho, no lo puede perder en el contexto internacional. Pero bueno, la asistencia mutua se realiza entre autoridades de dos estados contratantes, y el asunto es que en muchos casos el contribuyente ni está informado sobre el hecho que se han solicitado esas informaciones. Entonces, este derecho puede existir en la teoría, pero no aplicarse en la práctica. Y vamos también a otro ejemplo, el ejemplo de la oposición a la transmisión de datos. Ustedes pueden pensar, pero bueno, ¿cómo podemos pensar que el contribuyente se pueda oponer a la transmisión de datos? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, veremos que en la Unión Europea esto está ocurriendo concretamente y vemos que también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha mencionado la existencia de este derecho. Es un punto importante, porque si vemos desde la perspectiva del foro tributario global, antes del peer reviewing, muchos estados han eliminado la posibilidad de que el contribuyente tuviera un breve procedimiento para hacer oposición a la transmisión de datos. Entonces, ese es un punto también sobre que tenemos que hacer reflexión. La situación es un poco más compleja cuando a los contribuyentes no se les reconocen estos derechos en el contexto nacional. Pero bueno, aquí el problema es un problema más complejo que va más allá de lo que yo quiero analizar hoy, porque en este caso aquí tenemos un problema de falta de garantías para el contribuyente más en general en el sistema del Estado de Derecho. Y aquí estamos en una sesión en que tratamos asuntos de derecho internacional. Aquí empezamos la parte central de mi presentación. O sea, estas informaciones sobre lo que está ocurriendo en el contexto global y también sobre algunos estudios a los que yo he participado y estoy participando concretamente. Y espero que pueda ser de interés. En muchos casos esta información se puede encontrar gratuitamente y con acceso inmediato. Estaré mencionando, por ejemplo, sentencias del TJUE, que significa Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aquí hay una página del Tribunal de Justicia y las sentencias, todos los datos que ustedes encuentran son suficientes para activar el buscador
y bajar estas sentencias que a mi juicio pueden ser interesantes para leer. En otros casos, por ejemplo, en el caso de la OCDE, estoy mencionando los estándares de transparencia fiscal global. Algunos se pueden bajar gratuitamente, otros se pueden comprar y se pueden consultar y no bajar. Pero bueno, todo lo que pongo en estos slides puede ser comprobado y ustedes pueden utilizar esto para empezar un análisis y espero que le pueda servirle. Bueno, tenemos este objetivo. Con la transparencia fiscal global, la OCDE quiere asegurar la máxima agilidad y rapidez en el intercambio de información. Y esto está bien desde una perspectiva de política fiscal internacional y yo estoy muy en favor de esto. O sea, el hecho que yo hoy hable sobre la protección de los derechos de los contribuyentes no significa que a mí no me parece importante asegurar este intercambio de información. Sin intercambio de información, las autoridades tributarias no pueden realizar un control efectivo. Entonces, es absolutamente bueno que se haga esto. Pero el hecho que tenemos que asegurar esta máxima agilidad no implica que tenemos que tirar los derechos de los contribuyentes a la basura. Estos derechos son derechos fundamentales y los contribuyentes no son hijos de un Dios menor, son titulares de derechos y desde esta perspectiva yo tengo la sensación que muchas veces en el contexto internacional se olvida esto y es impropio. En la Unión Europea hemos tenido una primera sentencia que yo he seleccionado, la sentencia sobre el caso Sabou, un futbolista checo desconocido, que sin embargo ha sido importante porque el Tribunal Nacional había solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de aclarar si la directiva europea sobre el intercambio de información otorgara derechos a los contribuyentes, puesto que en la República Checa estos derechos existían. Y el Tribunal de Justicia ha contestado y ha dicho concretamente que en ese contexto no, la directiva no otorga ningún derecho a los contribuyentes, solo permite a las administraciones de realizar la asistencia mutua y de obtener las informaciones que se solicitan y que son necesarias para el control fiscal. Entonces, desde este momento, y también en la época en que Philip Baker y yo estábamos redactando los principios y el estándar de la IFA de 2015 sobre la protección de los derechos de los contribuyentes, hemos pensado que a lo mejor el Tribunal de la Unión Europea se había perdido algo, se había olvidado de los derechos de los contribuyentes. Bueno, veremos que la respuesta se encuentra en el próximo slide, pero y no voy a contestar en este momento. Lo que hemos hecho en 2015 con Philip Baker y con reporteros de 40 países, desde todas partes del mundo, hemos establecido un contexto en 12 puntos en que hemos identificado todo el procedimiento desde su inicio hasta que se acabara en el proceso tributario en función de estándares mínimos de protección de los derechos fundamentales y de las llamadas mejores prácticas. Esto es para ofrecer a los colegas en el mundo la posibilidad de aprender en forma mutua desde lo que funciona y soluciona los problemas. Y tengo que decir que en la Unión Europea, en cuanto a habeas data, hemos notado que en esta época había condiciones de protección menor respecto a lo que se encontraba normalmente en Latinoamérica. Uno de los puntos fundamentales para Philip Baker y para mí ha sido, cuando se trata de derechos fundamentales, hay un derecho no solo a que los derechos existan en teoría, sino que se puedan aplicar efectivamente y inmediatamente. Una protección ex post, o sea, desde un momento sucesivo, no es equivalente. Y entonces, ese es un punto que también hemos tomado en cuenta cuando hemos pensado lanzar entre 2017 y 2018 en IDFT la creación del Observatorio sobre la protección de los derechos de los contribuyentes. Ustedes pueden encontrar en la pantalla el link para bajar gratuitamente, es en Open Access, toda información respecto a un número significativo, importante de países en el mundo, en función de estos 12 puntos que Philip y yo hemos planteado a partir del Congreso de la IFA de 2015. Y entonces la idea es también que con este observatorio hemos establecido un sistema actualizado
de monitoreo de los desarrollos en el mundo respecto a los derechos fundamentales. Seguimos en esta evolución y llegamos a esta sentencia importante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en tema de impuestos directos y una situación en que concretamente se trata de la sentencia Berlioz. El agente retenedor en Luxemburgo tenía informaciones sobre un sujeto residente en Francia y la administración francesa había solicitado a las autoridades tributarias luxemburguesas de proporcionar información que tenía este agente retenedor residente en Luxemburgo. El agente retenedor se ha negado, ha decidido de no proporcionar estas informaciones porque ha dicho se trata de una fishing expedition. Y claro, el asunto es, ¿pero cómo? Un agente retenedor que cuestiona y que dice, esta es una fishing expedition. Bueno, esta norma no tendría que estar a protección de los derechos de la administración requerida. O sea, para evitar más trabajo que fuera necesario. Aquí en Luxemburgo tenía intención de dar esas informaciones. Bueno, lo que ha ocurrido concretamente es que este agente retenedor, como no ha proporcionado estas informaciones, ha tenido una sanción, ha tenido que pagar una sanción. Y él ha dicho, si tengo que pagar una sanción, tengo derecho a revisión judicial y concretamente lo que se ha realizado al final es que el Tribunal de Justicia ha admitido que en este contexto el sujeto privado que tiene que proporcionar las informaciones tiene un derecho a que las autoridades tributarias utilicen el intercambio de información en conformidad con lo que son las reglas del Estado de Derecho. Entonces, si en el convenio se indica que hay una prohibición de fishing expedition, hay que aclarar si lo que han hecho las autoridades tributarias vulnera esta prohibición de fishing expedition o si es conforme y si funciona en ese contexto. Entonces es muy importante. Esto no implica, ha dicho el Tribunal de Justicia en este caso, un acceso directo a los documentos, o sea, a la solicitud que ha sido enviada por la autoridad tributaria requiriente, sino implica que el contribuyente o en este caso, agente retenedor, tiene el derecho de pedir al juez de averiguar si estos poderes han sido ejercidos en conformidad con las reglas del Estado de Derecho. Para mí es una sentencia revolucionaria. Ustedes la pueden encontrar 16 de mayo de 2017, Berlioz, asunto C68215. En tema de IVA, el Tribunal de Justicia ha ido más allá. Ha ido hasta el punto de permitir al contribuyente de tener acceso a los documentos relevantes, porque sin tener acceso a todos esos documentos no sería posible un efectivo ejercicio del derecho de defensa. Entonces, ustedes ven que también en la Unión Europea no tenemos ideas muy claras, porque en tema de IVA hemos ido un poco más adelante de lo que hemos ido hasta ahora en tema de asistencia mutua. Pero las dos sentencias son muy importantes y yo he pensado que al ser de la Unión Europea, en este caso pudiera ser interesante para ustedes, colegas chilenos, también tener esta posibilidad de ver lo que ocurre en esta parte del mundo. Y tomando en cuenta estos desarrollos, he sido el ponente general en 2019 de la jornada de la Asociación Europea de Profesores de Derecho Tributario. Y aquí, uno creo de los puntos más importantes que he tenido el placer de destacar ha sido que si hablamos de derecho al proceso equitativo, en la Unión Europea esto está asegurado por también la Convención Europea de Derechos Humanos, así como en el derecho de la Unión Europea. En materia tributaria, el derecho al proceso equitativo implica un derecho al procedimiento equitativo, porque el procedimiento y el proceso están estrechamente relacionados y no puede existir un derecho al proceso equitativo sin un derecho al procedimiento equitativo. Entonces, durante todo el procedimiento tributario, hay que aplicar las mismas garantías que se aplican en el proceso tributario. Este entonces es un punto importante, es un libro que ha sido publicado por la Asociación Europea de Profesores de Derecho Tributario y que está disponible también vendido por IDFT. Vamos a ver ahora otros desarrollos. Desarrollos que pueden ser también interesantes para ver que no tenemos muy claro lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Cuando ustedes ven en la pantalla CDI, eso significa convenio de doble imposición. B está por Bélgica y UK está por Reino Unido.
2 sentencias, a lo mejor son 3, pero sentencias en los 2 países. Respecto al mismo asunto, existe un derecho de acceso del contribuyente a los actos del procedimiento amistoso. Respuesta por parte del UK First Tier Tribunal, 20 de mayo de 2019 y confirmada por el Upper Tribunal, 29 de junio de 2020, en el asunto McCabe versus Revenue and Customs Commissioners. No existe este derecho. Esto ha sido publicado, estas sentencias las encuentran ustedes también en la base de datos OSLI y han sido comentados también en International Tax Law Reports. Por parte de Bélgica, ¿qué dice el Consejo de Estado? Raad van State es la versión flamenca. El 2 de junio de 2020, sentencia 247-694, este derecho existe. O sea, claro, esto es interesante. En ese contexto tenemos un acceso que está permitido por un Estado y no por el otro Estado. Pero se trata al final del procedimiento amistoso, del mismo procedimiento amistoso. Nosotros sabemos que muchos se quejan porque el procedimiento amistoso es una forma de asistencia mutua para solucionar asuntos específicos que a veces se dice que es como una caja negra. Estamos en la época de la transparencia fiscal global y nadie sabe lo que ocurre en los procedimientos amistosos. Y ni existe un derecho a la transparencia en el procedimiento amistoso. Esto se los han otorgado los jueces belgas en ese contexto. Pero es importante también para tener una efectiva defensa que también, porque el procedimiento amistoso puede evolucionar en arbitraje. Entonces, es importante también tener acceso a todos esos documentos y entonces yo creo que es importante también para ustedes tomar en cuenta estas sentencias. Bueno, vamos a ver este proyecto que yo había mencionado antes, que es el proyecto del International Law Association, y junto a Juliane Kokot, que es el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hemos aclarado algunos puntos. En primer lugar, derecho de los contribuyentes como derechos humanos. Segundo lugar, exigencia de proteger los intereses colectivos no puede perjudicar la defensa efectiva de los derechos individuales. O sea, sí, protección de los intereses de la comunidad, pero no vulneración de los derechos individuales. Con reconocimiento, lo que ocurre ya en los acuerdos bilaterales de inversión, de derechos a los actores no estatales. Y esta es una visión moderna del derecho internacional público. Más reciente tenemos la sentencia sobre protección de datos, Schrems II, 16 de julio de 2020, por parte del Tribunal de Justicia, y esta no es una sentencia tributaria, pero a mi juicio tiene el potencial de decir la Unión Europea no tiene que otorgar datos a estados que no protejan los datos a los mismos niveles que hacemos nosotros. Entonces esto puede afectar los acuerdos FATCA y la entrega de informaciones en este contexto. La sentencia más importante es la sentencia del 6 de octubre de 2020, la sentencia en el asunto Shakira. A diferencia de Berlioz, en este caso se trataba de una información que se le pedía a una sociedad controlada por el contribuyente. La sociedad también en este caso no quiere proporcionar informaciones porque opina que hay una phishing expedition y en este caso el Tribunal de Justicia reconoce de forma aún más amplia el derecho a un remedio judicial efectivo ex ante en el contexto de la asistencia mutua. Es muy, muy importante. Indicando que el intercambio de informaciones no puede vulnerar el derecho del contribuyente a la efectiva protección de sus datos, ni directamente ni indirectamente. ¿Qué falta? Y aquí estamos marchando hacia el final de mi presentación. A mi juicio, todavía hay que aclarar algunas cosas. O sea, en ISPAS, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que este derecho se aplica generalmente a toda información también que es objeto de intercambio en el ámbito internacional. Y al mismo tiempo el derecho del interesado a formular comentarios y obtener informaciones en el marco de la asistencia mutua en su defensa, porque a veces el sujeto no puede, el contribuyente no puede solicitar informaciones al otro Estado o por lo menos puede ser más complicado. Y entonces aquí ustedes tienen mis conclusiones. En el contexto de la asistencia mutua tenemos un poder-deber de ejercicio de esta actividad, porque las autoridades deben proporcionar las informaciones en conformidad
a las reglas del Estado de Derecho, entonces las que se encuentran en los acuerdos, pero, como lo hemos visto desde la perspectiva europea, no pueden ir más allá, porque yendo más allá vulneran los derechos de los contribuyentes. Segundo, asistencia mutua como parte del procedimiento tributario, y como tal, debe permitir la intervención de los interesados, o sea, del contribuyente, del agente retenedor, y existen derechos, son titulares de derecho en ese contexto. Tercer punto, el derecho a la protección de datos puede limitar la asistencia mutua, especialmente automática, cuando no existan niveles equivalentes de protección de datos en el otro Estado. De hecho, estas son mis consideraciones sobre el potencial impacto de la sentencia Schrems II en los acuerdos FATF. Y finalmente, un efectivo derecho de defensa presupone el haber dado. Muchas gracias por su información, por su atención. Muchas gracias, Pascual. Muy interesante la perspectiva de lo que sucede en Europa y la sentencia también de Estados Unidos. Muy interesante. Bueno, dejo con ustedes a Ricardo Escobar, quien verá el tema de intercambio de información y protección de los derechos de los contribuyentes. Ricardo es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Como ustedes saben, fue el director de nuestra autoridad tributaria. Así que nos puede dar una visión muy interesante, digamos, respecto a esto. Ricardo, por favor, la pantalla es tuya. Muchas gracias. Buen día a todos. Ha sido un honor de nuevo que me invitaran a este seminario y estoy feliz de poder compartirlo además de Mario, con quien nos conocemos desde que éramos potrillos, junto con Pascuale y Pablo, con los que también hemos tenido una larga relación. Bueno, yo voy a continuar con el tema que acaba de exponer brillantemente Pascuale, pero lo voy a enfocar desde la perspectiva más política, que fue lo que me pidieron que hiciera. Y cuando digo política, lo digo en el contexto de lo que puede pasarle a cualquier país en estas materias, pero en particular lo que suele pasarle a países en América Latina y en especial al nuestro, a Chile. Así que de eso les voy a hablar, y lo que voy a partir por mencionar es que la política tiene que ver con el Estado, y el Estado es un animal con muchas cabezas. Y no necesariamente piensan muy bien todas estas cabezas y tampoco piensan en forma coordinada. Aquí hay intereses distintos que confluyen en este tema de la información que puede tener el Estado respecto de los contribuyentes y la posibilidad, primero, de usarla por así, pero además compartirla con otros estados. Entonces, la tesis que yo les voy a mencionar es que, después de escuchar sobre todo a Pascuale, que nos ilustra de la situación en un mundo bastante más desarrollado y estable en cuanto a sus instituciones, como es la Unión Europea y cada uno de sus países, ¿cuál es la diferencia cuando estamos en un escenario totalmente distinto en ese sentido, como es América Latina y en particular Chile? Y entonces aquí mi tesis es que la descoordinación es lo que prima. Entonces vamos viendo los intereses, analicemos una de las cabezas del Estado. Entonces la primera y obvia que tiene el derecho tributario, el cobro de los impuestos, es, bueno, precisamente cobrar los impuestos que corresponden. Y cobrárselos a la persona que corresponde, de eso se trata. El Estado necesita financiarse, todos participamos de una sociedad organizada, esto tiene un costo y resulta que lo tenemos que pagar entre todos, y buscamos entonces que, por equidad, todos participen contribuyendo con su parte en el financiamiento de la cosa común, del Estado. Y entonces, eso significa que el Estado tiene la obligación de buscar a los que no cumplen, porque de lo contrario se produce un problema de equidad y un problema político. Si algunos miembros de la sociedad contribuyen y algunos no, está desequilibrada la cancha, está dispareja, y el resultado de eso es una tensión, una injusticia que se va a traducir siempre en graves discusiones políticas. Algo de eso hemos visto nosotros mismos acá en Chile, lo hemos visto en diversos países. Y eso significa que
alguien, la autoridad fiscal, tiene por lo tanto la obligación de estar verificando que se cumplan los impuestos. Y para eso lo hará tanto en el territorio nacional, donde corresponda, o en el extranjero, si es que cree que quienes están evitando el pago de los tributos tienen fuera de su territorio, en este caso nuestro, fuera de Chile, información sobre sus actividades económicas que pueden estar grabadas. Y lo mismo pasa al revés, en forma recíproca, cuando Chile recibe requerimientos de información respecto de personas o empresas de otros territorios, de otros países, que las autoridades tributarias en otros lugares creen que en Chile pueden estar ocultando parte de su actividad económica. Y eso supone conseguir datos. Las autoridades tributarias funcionan con datos. Los datos los proveen los contribuyentes, los datos los proveen agentes retenedores, y se acumulan en las bases de datos que tienen los servicios de impuestos internos. Y de lo que se trata entonces es de andar buscando ahí con la lupa a quienes sean los contribuyentes que no están cumpliendo con lo que corresponde. Y entonces aquí hay este interés fiscal, llamémosle, que es el principal. Y desde ahí entonces uno dice, y a cualquier autoridad tributaria que le pregunten, quisiera siempre tener el máximo acceso a los datos que permitan confirmar quiénes son los que están cumpliendo con los impuestos y quiénes no. Desde el otro lado, existe un, llamémosle, interés internacional. Los estados que dictan las normas tributarias, que tratan de hacer que los contribuyentes cumplan, resulta que operan en un ambiente internacional. Y en el ambiente internacional opera la política igual que en el ambiente nacional. Y entonces aquí hay distintos intereses que los estados tienen. Uno que tienen es, y que ha ido cambiando en materia tributaria, es el interés recíproco de cobrar sus impuestos. Este es un cambio relativamente reciente. Cuando yo estudié Derecho hace ya 40 años, en Derecho Público Internacional nos enseñaban que entre las obligaciones internacionales de derecho público, las consuetudinarias, no existía la obligación de ayudar en el cobro de impuestos de otros países, y que ningún Estado estaba obligado a poner su sistema judicial a disposición de otro país para cobrar los impuestos de un contribuyente adeudados en algún otro lugar. Eso ha ido cambiando. Y en los últimos 30 años ha habido una evolución en la cual esta opacidad que existía en el mundo, y especialmente a partir de la crisis del 2008, la opacidad que muchos países promovían o aceptaban o toleraban, ha ido desapareciendo, y hoy día todos están con el ánimo de cooperar, porque si el Estado francés cree que sus contribuyentes están evitando los impuestos franceses, escondiéndose en Bélgica o en Estados Unidos, a su vez Estados Unidos o Bélgica pueden pensar también que hay contribuyentes norteamericanos o belgas que pueden estar escondiéndose en alguno de estos otros dos países, y por lo tanto, en una especie de yo doy para que tú des, ocurre que los países han decidido empezar a cooperar en una forma más amplia que lo que era lo que siempre habíamos conocido. Entonces, hoy día se ha ampliado eso, la OECD ha ayudado mucho y es parte del proceso que estamos viendo y que está comentando Pasquale. Esto ha dado lugar, por supuesto, a tensiones, porque este interés recíproco de cooperación ha generado precisamente los problemas que mencionaba Pasquale y que yo voy a comentar también ahora a continuación. Por otro lado, también existe una necesidad de integración. Cada vez más, y especialmente países más pequeños en el ámbito internacional, requieren, para poder actuar en el mundo, para defender sus intereses, estar alineados con otros, juntarse con otros. Y muchas veces va a pasar que yo voy a ayudar en un cierto tema
para que a un Estado, por ejemplo, votando algo en las Naciones Unidas o en la Organización Mundial de Comercio, alineado con alguien, para que después ese alguien, en otro tema que yo tengo, en alguna otra parte del mundo, en relación con algún otro país, me ayude también a mí. Y esto es bastante frecuente. Y entonces existe esta necesidad de integración. También existe una necesidad de coordinación. Los países se han dado cuenta que en la medida que sus normas son divergentes, se hace muy difícil y muy enredoso para los contribuyentes cumplir bien, se generan loopholes de posibles dobles no imposiciones y cosas parecidas, y entonces empiezan a coordinarse. Y finalmente también existe el ánimo de disminuir los costos de operación de los países. Se hace muy difícil gastar dinero buscando por el mundo información cuando hay otro que la tiene. Y entonces la fórmula es yo te ayudo, tú me ayudas y todos ganamos en estos procesos de intercambio. Otra variable es la promoción de inversión y comercio internacional. Y aquí los intereses ya empiezan a enredarse, porque muchas veces a mí me interesa que vengan a mi país inversionistas de otros lados, y resulta que puede ser que a veces vengan a hacer negocios que no los están mostrando necesariamente en su país de origen. Y entonces puede ser una ventaja que yo tenga una cierta opacidad en la información que yo doy respecto de quienes invierten o hacen comercio conmigo. Y hay muchos países que habían hecho o han hecho a lo largo del tiempo de esta característica un elemento importante de su política de promoción de inversión y de comercio internacional. Y en América Latina tenemos buenos ejemplos de eso. Panamá fue siempre un país que vivió de este tipo de políticas. Y bueno, eso ha ido cambiando. Por otro lado, por un lado, a veces uno busca que estas cosas se promuevan, pero otras veces quieren proteger negocios o inversiones. Y ahí, por ejemplo, Estados Unidos es un buen caso para mostrar lo que es un doble estándar. A Estados Unidos le encanta que el resto del mundo les dé información respecto de sus contribuyentes en lo que está ocurriendo con ellos en cualquier parte del mundo, y el FATCA fue el invento que hicieron, y como son grandes, ellos pudieron imponerlo porque manejan el sistema de capitales mundial, y entonces todos los bancos del mundo pasan, les guste o no les guste, por el sistema de pagos en Nueva York, y resulta que si no cooperan, bien que estén en Ghana, en Chile o en Italia, se quedan bloqueados de su participación internacional y por lo tanto no pueden actuar como bancos si es que no le cooperan al sistema público norteamericano proveyendo la información sobre todo tipo de contribuyentes norteamericanos que operan en el resto del mundo. Pero cuando se trata de hacer lo contrario, los norteamericanos no les sueltan información a nadie. Y el mejor ejemplo de eso es que en el Senado norteamericano lleva, creo que ya 10 años, paralizado el trámite de varios tratados internacionales de doble tributación, porque en el tratado, en la modificación que hicieron del tratado que tiene Estados Unidos con Suiza, Estados Unidos estaría obligado a entregar información sobre contribuyentes suizos en Estados Unidos, y resulta que eso ellos sostienen a partir de la tesis de un senador conservador, un senador republicano que ha controlado por mucho tiempo el equivalente a nuestra Comisión de Hacienda del Senado. Dicen que ellos no están, siguiendo lo que decía recién Pasquale, ellos no pueden entregar información a países que no se sabe qué van a hacer con ella. Estamos hablando de Suiza. Bueno, entre medio de eso quedaron bloqueados por el tratado suizo, el tratado con Hungría, el tratado con Chile, que nos preocupamos mucho tiempo de producirlo, y resulta que este senador lo tiene 10 años parado en el Congreso y hasta hoy día no tenemos tratado con Estados Unidos gracias a eso. Entonces, en realidad ahí obviamente lo que está ocurriendo es una protección de los negocios de los bancos norteamericanos. A ellos les gusta que el resto del mundo, la gente vaya a invertir en Estados Unidos sin que tengan que estar entregando información a México, a Colombia, a Venezuela o a alguna otra parte, cuando esas personas tienen su dinero invertido en Estados Unidos. Por lo cual generaron una especie de doble estándar, porque en el resto del mundo, si uno pone dinero, existe el riesgo de que autoridades tributarias
respectiva vaya a saber de uno. Pero si uno va a Estados Unidos, ahí se produce el silencio y el secreto. Y por último, además, existe todo tipo de apariencias o intereses políticos internos o externos, a lo que yo llamo el tomarse la foto. Entonces, el tomarse la foto es esto, digamos, ¿ya? Entonces, muchos países celebran todo tipo de acuerdos, en particular estos de intercambio de información, porque bueno, hay que estar ahí, hay que ser parte de la OECD, hay que ser parte del mundo actual. Y la pregunta que uno tiene, y ahí es donde voy a esto, es cómo anda eso con la realidad y el interés y deber que tienen los estados de proteger a los ciudadanos. Y ahí entonces es donde empiezan a fallar las cosas, porque en nuestros países esta institucionalidad es relativamente débil, ¿ya? Entonces, por un lado está todo el tema de la protección de los derechos humanos, donde acá ni siquiera ha empezado la discusión sobre si la información que puede tener un Estado respecto de los temas tributarios es parte del derecho a la privacidad que yo puedo tener como persona. Y además existe otro problema en el cual se ha luchado por mucho tiempo, que es, y que contrapone este derecho a la privacidad, que es la transparencia en la acción del Estado y sus órganos y de la información que obtiene. Y entonces hemos visto la discusión sobre si el Estado está obligado o no está obligado a entregar y hacer pública todo tipo de información que tiene respecto de su acción, cuestión que en Chile ha ido progresando mucho a lo largo del tiempo con la ley de transparencia, y existe permanentemente una tensión. Fernando Barraza la vivió, me tocó vivirla a mí cuando la vive hoy, y me tocó vivirla a mí en el Congreso, cuando por otro lado desde el Congreso piden información, por ejemplo, o algún ministerio pide información sobre un contribuyente en particular. Entonces entra en discusión o en conflicto, en tensión, el derecho a la privacidad de los datos, la regulación que existe en particular en materia de privacidad, en materia tributaria, con el derecho o más bien la obligación de transparencia del Estado y sus órganos. Y lo último es que acá, en América Latina en particular, es bien débil la protección de los datos. O sea, de hecho, nosotros en Chile llevamos ya bastante tiempo con una ley paralizada en el Congreso, que debería actualizar una legislación que ya a estas alturas está totalmente pasada de moda sobre protección de datos. Entonces, en Chile hoy día no tenemos una protección adecuada de los datos en general, y resulta que por todos estos compromisos internacionales podemos estar obligados a estar entregando información de la más reservada que hay en nuestra legislación, que es la reclamación tributaria, a otros estados, y esto por tratados internacionales que priman por sobre nuestra legislación interna. Entonces ahí es donde yo digo la descoordinación de las cabezas del monstruo es total, porque no tenemos una adecuada coherencia, y eso lleva o va a llevar, creo yo, a conflictos, a choques permanentes entre estos distintos intereses, los intereses y obligaciones que ha asumido, los intereses propios del Estado, los intereses y obligaciones por las obligaciones internacionales de tener que estar entregando esta información o cooperando con otros estados, y por otro lado el interés de los ciudadanos porque se protejan sus datos en un ambiente mal regulado como es el que tenemos. Y a eso entonces tenemos que sumarle en este cóctel, creo, el interés de la política o la política de intereses, como digo yo, que es básicamente toda la gente que al verse afectada trata de no verse afectada precisamente. Y entonces, por ejemplo, vimos en su minuto el lobby que hubo para que no se accediera a los datos bancarios. Me tocó vivirlo en la época en que yo fui director de impuestos internos, y me costó mucho generar un sistema en el que el Servicio de Impuestos Internos pudiera acceder, previa autorización judicial, a los datos bancarios para fines propios. Hoy día resulta que por tratados internacionales va a tener que entregar información para fines de otras autoridades. Ahí tenemos un tema que no está bien resuelto, creo yo. Pablo conversará mejor de esto, Pablo González. Por otro lado, vemos filtraciones ilegales de información a la prensa por parte de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, que se usan como medida de presión a los superiores o bien de acciones políticas en contra de ciertos contribuyentes. Vemos lobby para blanquear capitales en el exterior, porque, bueno, resulta que empieza a haber información sobre la plata que la gente tiene fuera de Chile o en cualquier país. Permanentemente tenemos estos
estas leyes acá y en distintos lugares o presión para que se pueda arreglar esa situación y no tener que quedar expuestos al riesgo de que se sepa dónde está esa información, empiezan los requerimientos de información para atacar a opositores o enemigos. Acá en Chile esto no es tan frecuente, de vez en cuando se nota en algunos requerimientos del Congreso, donde claramente lo que se anda buscando más bien es una intención política. En otros países esto es bastante frecuente, me tocó verlo en mi época con Argentina, por ejemplo. Y cómo se busca que los servicios de impuestos internos se conviertan en una especie de agencias de investigación para atacar a opositores o enemigos políticos o comerciales o lo que sea. De eso, por suerte, acá en Chile nosotros no tenemos, o si es que alguien lo ha intentado, ha fracasado. Y en fin, entonces tenemos un escenario bien complicado. Y aquí concluyo con lo que falta todavía, como decía Pascual. Yo creo que lo que falta en esta materia es lo mismo que falta en general en muchas áreas en nuestros países. Primero, una responsabilidad y diseño coherente de política, donde los diferentes aspectos que están involucrados, intereses de protección de las personas, interés fiscal de recaudación, compromisos internacionales, etcétera, se consideren de un modo coherente, que no lleve a los choques que uno puede anticipar, y que además estos se hagan en consistencia política en el tiempo. No se puede adoptar una decisión hoy que es incompatible con lo que se hizo ayer o incompatible con la misma que se está negociando hoy, que va a ocurrir pasado mañana. Y aquí es donde lamentablemente la debilidad institucional en términos de su capacidad técnica ha ido mostrándose cada vez más. Yo creo que los últimos 10 años probablemente en nuestro país son un buen ejemplo de eso, donde se suma irresponsabilidad, especialmente en el Congreso, con descoordinación del Estado en general, donde es frecuente que lo que hace un ministerio sea inconsistente con lo que hace otro ministerio. Y se promueven entonces decisiones que generan un espacio en el que al final los contribuyentes quedan atrapados, o bien nuestro país queda incumpliendo obligaciones que tiene o va a tener con otros países en el futuro. Eso es, yo creo que el escenario acá todavía da para hacer significativas mejoras, y Europa probablemente es un lugar al que uno tiene que estar mirando, porque suelen ir 10 años adelante nuestro en cómo enfrentar estos temas, tanto en lo normativo como en el análisis de los conflictos que ahí surgen, y Pascual nos dio unos buenos ejemplos de qué es lo que está ocurriendo y que probablemente va a terminar ocurriendo en nuestra región y en particular en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición. A pesar de que debo reconocer que en el inicio, digamos, el poner a Cancerbero como primera lámina era un poco violento, pero después me fui calmando con tu exposición. ¿Ah? Muchas gracias. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, perfecto. Bueno, Pablo González, abogado y también profesor del Magíster de Derecho Tributario de la Universidad de Chile, y subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, también nos va a exponer su visión respecto del intercambio de información y de la protección de los derechos de clientes. Pablo, por favor, todo tuyo. Gracias. Espero que me escuchen. Gracias por la invitación también al Instituto Chileno de Derecho Tributario. Partamos con lo primero. Me corresponde, dentro de la distribución de las exposiciones, aterrizar esto a la experiencia chilena y aterrizarlo ya en lo que significa el estado del arte en materia de intercambio de información y de derechos de los contribuyentes. Vamos, sin embargo, a hacer una pequeña introducción para entender una serie de cosas que son importantes para entender a su vez el estado del arte en materia de intercambio de información y también de los derechos, y que tiene que ver con el origen de todo esto. Y es rápida la explicación previa, porque vayámonos finalmente al tema de los derechos y la legislación chilena al respecto.
Partamos diciendo que el intercambio de información surge como una necesidad de emparejar la cancha, y emparejar la cancha en términos de que la situación en una economía globalizada en donde existía y existe aún en alguna medida distintos rasgos de opacidad por parte de los actores del mundo económico y por parte básicamente de las jurisdicciones, y además distintos estándares de cooperación que hacían que los centros económicos y los centros financieros fundamentalmente pudieran verse afectados en la capacidad para hacer cumplir sus normas impositivas. Los centros financieros, como bien ven, fueron clave en esto, y cuando hablo de centros financieros estoy hablando de centros financieros que mantenían grados de opacidad importantes en materia de revelamiento de la propiedad de activos, participaciones societarias, y también revelamiento de la situación tributaria de los contribuyentes. Básicamente estoy hablando de los centros financieros internacionales o centros offshore, también conocidos, los paraísos tributarios que ustedes conocen bien, fueron actores clave que mermaron la capacidad recaudatoria de los demás países, porque obviamente concentraban esta capacidad de focalizar inversiones, focalizar riqueza, focalizar utilidades, y que esas utilidades no fueran reconocidas a su vez por los que teóricamente estaban llamados a hacerlo desde el punto de vista de los beneficiarios efectivos de esos ingresos, de esas utilidades. El tema es que esto generó graves conflictos. Ya el año 2000, la OCDE y el G20, en primer término, a lo cual se suma la OCDE, identifican esta situación y ven la necesidad de aumentar los estándares de transparencia y de colaboración entre las jurisdicciones mediante el intercambio de información en materias tributarias específicamente. Ahora, no ligado única y exclusivamente a la capacidad recaudatoria en materia tributaria, ¿no es cierto?, sino que también ligado a otras consecuencias que el desarrollo de estos centros financieros y paraísos tributarios estaban provocando a nivel global. El lavado de dinero, el desarrollo del negocio del narcotráfico, el desarrollo de las organizaciones terroristas al amparo de estos sistemas que se caracterizaban por su opacidad. Entonces parte este trabajo, este desarrollo de la OCDE y del G20, pero particularmente de la OCDE, a través de lo que se conoce como el Foro Global de Tributación, el Global Forum on Taxation, que es la estructura al alero de la OCDE que va a trabajar a partir del año 2000. En el primer trabajo que probablemente se le puede reconocer desde el punto de vista objetivo es la publicación de una lista de entidades no cooperadoras, 35 paraísos tributarios, a partir de lo cual también va desarrollando un modelo de intercambio de información y desarrolla un plan, un proyecto de emparejamiento de la cancha, traduciendo el nombre precisamente de este proyecto, nivelar, emparejar la cancha en el concierto internacional, de manera que todos los actores respondan y actúen en una lógica colaborativa y en una lógica de transparencia. El año 2002 publica este modelo sobre intercambio de información, que es básicamente, va a tomar un modelo previo, que es el artículo 26 del modelo de convenio para evitar la doble tributación de la misma OCDE, y también del artículo 26 del modelo de las Naciones Unidas para evitar la doble tributación, que sirve como instrumento manual de ayuda en la negociación de los convenios entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Esta publicación va a causar evidentemente un impacto importante, porque va a ir de la mano de una acción fundamental de promover la celebración de estos acuerdos entre economías
economías completas, por decirlo de alguna manera, por oposición a estos centros financieros, y particularmente a partir de los países miembros de la OCDE. El segundo hito importante es que entre el año 2004 y 2005 hay un avance importante con respecto al modelo, tanto del convenio de doble tributación como del acuerdo sobre intercambio de información, en lo que dice en relación con la accesibilidad, con el acceso a la información bancaria. Se incorporan sendos párrafos destinados a impedir que la jurisdicción requerida se excuse sobre la base de una legislación interna que impide acceder y, por lo tanto, entregar o proporcionar información bancaria. Y, finalmente, este foro global, el año 2009, no es el último hito, ni es precisamente la última acción importante que ocurre al interior de este foro, pero en el año 2009 hay un salto desde el punto de vista del rol que va a empezar a tener en el manejo de estos temas, fundamental. Se incrementa su número de participantes en forma exponencial, por decirlo así, se triplica, se modifica la estructura de manera que estén todos los miembros en un pie de igualdad, se adopta, lo cual es muy importante, y ya veremos por qué, para efectos chilenos, un mecanismo de revisión de pares, de la situación en la que está el régimen o el ordenamiento jurídico de cada país miembro de este foro, y al mismo tiempo cómo en la práctica está siendo cumplida tanto las reglas locales como también los acuerdos internacionales que han celebrado cada uno de estos miembros, cada uno de estos países. Y además, finalmente, potenciar en la celebración de acuerdos de intercambio de información, que ya veremos que van en línea con tres, básicamente, mecanismos a través de los cuales se acuerda esta obligación, un derecho de intercambiar información. El primero que he puesto, y hay un orden que tiene una explicación, ¿no es cierto?, es el artículo 26 del modelo del convenio OCDE, que es, podría decirse, la piedra angular, de alguna manera, a partir del modelo y a partir de los comentarios del modelo, es que van a nacer las demás formas jurídicas a través de las cuales los países van a obligarse a intercambiar información. El modelo de convenio, en su artículo 26, establece un acuerdo general. Digamos que no es precisamente un tratamiento muy pormenorizado de las condiciones que deben darse, pero establece ciertas cosas que son básicas. Primero, la obligación de cooperar. Segundo, la obligación de entregar información. Fija pautas mínimas de aquella información que puede ser entregada respecto de la que no. Fija la confidencialidad, que es un dato clave dentro de lo que estamos hablando en este tema, que es el secreto de la información que va a ser puesta a disposición de otra jurisdicción. Fija en su número 5 el acceso a la información bancaria, entre otras. Y también hace algo que es muy relevante. Este acuerdo, este modelo, digamos, y el artículo 26, expande el catálogo de impuestos que pueden ser involucrados en esto. Y lo digo porque el modelo de convenio OCDE es un modelo que trata esencialmente del impuesto a la renta y del impuesto al patrimonio donde ese existe. Pero, sin embargo, en el artículo 26 deja explícito y claro la posibilidad de intercambiar información respecto de otros impuestos distintos de la renta y del patrimonio. Y además fija algo que es fundamental y que va a ser desarrollado por las otras estructuras, que es la posibilidad de que este intercambio de información sea el más amplio posible. Y cuando digo sea el más amplio posible y sea relevante, estamos hablando de dos conceptos que van a ser muy importantes a la hora de evaluar, calificar o incluso impugnar que un determinado requerimiento de información esté en línea con las condiciones que impone un determinado acuerdo.
El modelo OCDE de acuerdo a intercambio de información es tomar el artículo 26 y darle una versión corregida y aumentada, como también vamos a ver después, que es la Convención Multilateral. Es una versión enchulada, por decirlo de alguna manera, del artículo 26 del modelo de convenio. ¿Y por qué lo es? Porque incorpora, ya aterriza esto en la manera en que esta cooperación se va a manifestar. Y se va a manifestar tanto en lo que va a significar el requerimiento, o por requerimiento, digamos, el intercambio de información por requerimiento, y también las auditorías extranjeras. Entendiendo lo primero, como su nombre lo indica, es entrego información sobre la base de una solicitud específica que me hace una jurisdicción extranjera, y en el segundo caso, permito que funcionarios de la autoridad tributaria de mi contraparte puedan coparticipar en una auditoría tributaria en mi territorio. Hay distintos grados de injerencia, por lo que están viendo, dentro del punto de vista de la soberanía interna, que va a generar alguna consecuencia en lo que respecta a Chile, pero básicamente acá hay una serie de desarrollos en este modelo que van en línea con, por una parte, especificar cómo puede hacerse este requerimiento, dejar establecidas estas dos categorías que son relevantes para efectos de la impugnación eventual, que es, primero, que sea previsiblemente de interés del requirente la solicitud de información, y al mismo tiempo que se cumpla con una serie de estándares en cuanto a la formalidad del requerimiento, y al mismo tiempo establece la confidencialidad y seguidamente establece causales por las cuales se puede denegar esta solicitud de información. Por lo tanto, estamos viendo una fórmula que es un desarrollo mayor y más detallado de lo que es originalmente el modelo de convenio OCDE para evitar la doble tributación. Y finalmente tenemos la Convención Multilateral, que es ya el salto cuántico, por decirlo de alguna manera, de los dos anteriores, en donde vamos a ver un desarrollo más o menos parecido en términos de formalidades de los requerimientos, vamos a ver también la confidencialidad, y vamos a ver también un detalle de las formas en que se puede manifestar esta asistencia administrativa mutua en materia tributaria, en donde vamos a tener el requerimiento, la colaboración o el intercambio de información por requerimiento, el intercambio automático, el intercambio espontáneo, es decir, sin que haya un previo requerimiento, y finalmente una serie de otras asistencias en el cobro, en el traslado de documentos, en la cobranza propiamente, y en general en la implementación o ejecución de las normas tributarias de cada país. Por lo tanto, hay una ampliación desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo de los derechos y obligaciones bastante grande. También en la Convención Multilateral hay una explícita obligación de no excusarse para proporcionar información bancaria en materia, digamos, que fuera solicitada por efecto tributario. Estos mismos mecanismos, convenio, acuerdo para intercambio de información y en la Convención Multilateral, los tres establecen derechos que vamos a ver en qué medida están dentro del contexto de lo que en Chile podemos hoy día invocar o considerar que están dentro de los catálogos que están disponibles para el contribuyente. ¿Cuál es la situación de Chile en esta materia? Chile hoy día tiene 4 acuerdos bilaterales sobre intercambio de información, con Bermuda, Jersey y Uruguay. Tiene 33 convenios basados en el modelo OCDE, de los cuales 33 vigentes y 3 firmados con los Emiratos Árabes Unidos, India y Estados Unidos. Ricardo ya explicó la situación
de Estados Unidos. Tiene la convención multilateral, donde Chile es signatario y fue debidamente publicada y depositado el instrumento de ratificación, por lo tanto está vigente desde comienzos del año 2017. En total, sumando la convención multilateral, nos encontramos con que Chile tiene un network, una red de jurisdicciones con las cuales está en posición de celebrar de operar en el intercambio de información, 137 jurisdicciones en total, lo cual es bastante alto en el contexto internacional. Ahora, dicho eso, es decir, Chile hoy día está situado en un contexto donde está llamado, junto con otras 137 jurisdicciones, a intercambiar información. Siendo requerido Chile para proporcionar información, ¿cuáles son las normas principales, al menos, en donde podemos encontrar las facultades con las cuales la autoridad llamada a proporcionar esta información, que es el Servicio de Impuestos Internos, a través de la Subdirección de Fiscalización, estaría en posición de obtener dónde está la disponibilidad de esta información para la autoridad tributaria, cuáles son sus prerrogativas? Y están en los artículos 59, 60, 62, 62 bis y 62 ter del Código Tributario. La gran mayoría de los asistentes tiene claro cuál es la finalidad de cada uno, está exhibida ahí, ¿no es cierto? Tenemos una facultad de revisar las declaraciones, tenemos una facultad del servicio para obtener información que permita verificar la validez y la consistencia de esas declaraciones. El artículo 60 otorga una poderosa herramienta en ese sentido al servicio. Tenemos un artículo 62 que se centra básicamente en la información bancaria y las condiciones para que esa información pueda ser entregada a una jurisdicción extranjera sobre la base de un requerimiento. El 62 bis, que nos lleva al procedimiento judicial ante los tribunales tributarios y aduaneros, en el caso de que el titular se hubiera negado o derechamente ante el silencio del titular respecto de la accesibilidad a la información de su cuenta bancaria. Finalmente tenemos el artículo 62 ter, que resulta particularmente interesante con respecto a los estándares de intercambio de información con los cuales Chile hoy día está empezando a operar. Chile opera sobre la base de un intercambio de información por requerimiento, y Chile opera también intercambiando información, está empezando a intercambiar información sobre la base electrónica en lo que se refiere al artículo, y para eso el artículo 62 ter está incorporado en su momento por la ley 21.047 para efectos de recabar automáticamente información de las cuentas financieras de los no residentes en Chile por parte que estén en bancos, para efectos de transmitirla electrónicamente a todas las contrapartes del acuerdo sobre intercambio de información por vía electrónica de las cuentas financieras que hoy día Chile mantiene vigente. Hay una DJ anual que acaba de ser teóricamente presentada el 30 de septiembre por parte de los bancos e instituciones financieras. Y hay un catálogo, hay un abanico de otras disposiciones repartidas en el párrafo tercero, el título cuarto, el libro primero del Código Tributario, es decir, todos estos otros medios de fiscalización. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Si uno hace este barrido, vamos a encontrar con que la legislación chilena, tanto en el Código Tributario como también en otras normas, le concede una facultad amplísima, utilizando un adjetivo lo más preciso posible, al Servicio de Impuestos Internos, para acceder a la información de los contribuyentes. Por lo tanto, ¿dónde están los derechos en este tema? ¿Cuáles son los derechos que posee el contribuyente frente a esta amplitud de prerrogativas que tiene el Servicio de Impuestos Internos para acceder a lo que se le venga en gana, básicamente desde el punto de vista de la información relevante para propósitos tributarios, evidentemente? Haciendo dos precisiones que son relevantes. Pareciera ser, en un principio, y vamos a ver que
puesto Chile en revisión el Foro Global sobre impuestos sobre tributación está de acuerdo con ese acerto, es que no hay mayor limitación, salvo una cosa que la voy a decir al final, para el acceso al contenido de la información bancaria. No hay, de la información relevante para propósitos tributarios. No hay información que le estuviese reservada al Servicio de Impuesto Interno y que no pueda obtener. Por lo tanto, los derechos en esa parte yo diría que son bastante escuálidos desde el punto de vista de nuestro ordenamiento y de lo cual el Foro Global de Tributación parece no tener mayor conflicto. Los derechos, entonces, donde podríamos entrar a discutir en qué medida están mayormente desarrollados, son los derechos del contribuyente para efectos de poder oponerse. Primero, el derecho a ser informado. Y segundo, qué capacidad tiene el contribuyente de oponerse en un momento dado a la entrega de información que puede no estar en línea con las condiciones que imponen los acuerdos celebrados por Chile. Y este barrido que ustedes están viendo en pantalla de los derechos nos da un poco la idea de que vamos en esa línea en cuanto al derecho de defensa de la entrega de la información más que el derecho al contenido de la información. Primero están los derechos, lo más importante y sobre lo que tenemos que finalmente concluir, los derechos del artículo 8 bis recientemente reformado y particularmente el numeral sexto, que impone la obligación, es un derecho del contribuyente y una obligación de la autoridad, el derecho a ser informado frente a una solicitud de información. Sin embargo, el numeral sexto hace un agregado que es lo que conocemos como una categoría jurídica indeterminada, ¿no es cierto? Siempre que no implique un eventual incumplimiento de obligaciones tributarias. ¿Qué es eso? No tengo idea. No lo tengo claro, los hechos son muy recientes y por lo tanto no hay ninguna jurisprudencia, no hay ninguna línea sobre la cual podamos aterrizar, y digo jurisprudencia judicial en la que tengamos una idea del sentido y alcance de esto. Pero claramente, basado más bien en la experiencia, entendemos que esto es dejar la puerta abierta, y ya voy a explicar por qué, a la posibilidad de no notificar, de omitir este aviso o información al contribuyente de que está siendo objeto de un requerimiento de información. Después está el respeto a la vida privada en los actos de fiscalización y protección de datos personales, que no tenemos mayor discusión al respecto, porque eso va de la mano de todas las obligaciones de secreto y de reserva tributaria que están repartidas en diferentes disposiciones. Y lo tercero que me parece relevante es este nuevo recurso de resguardo, en donde vamos a tener la posibilidad del pataleo, la posibilidad de tener un justo y racional procedimiento en el que podamos nosotros primeramente, en una primera etapa, discutirle al propio servicio interno, en esta parte y respecto de esta materia, al mismo director nacional, de que de nuestra oposición eventual para efectos del intercambio de la entrega de la información. Y a continuación, si no obtenemos una resolución favorable en sede administrativa, para llevarlo a la sede judicial, al TTA. La garantía constitucional que está involucrada acá es, obviamente, el artículo 19, número 4, ¿no es cierto? El derecho a ser informado, el respeto a la vida privada, los derechos del contribuyente, son tributarios, valga la expresión, de esta garantía constitucional, que a su vez cuenta con el amparo en su oportunidad del recurso de protección, sin perjuicio de que podríamos discutir que el recurso de resguardo viene a ser como el procedimiento especial sobre el cual invocar este derecho. Yo creo que no, yo creo que queda a salvo absolutamente el recurso de protección en esta materia. Después están las obligaciones que pesan sobre la autoridad tributaria en materia de reserva. Ustedes tienen que hay una reiterada, y no solamente en la legislación interna, sino que también en los acuerdos internacionales, obligación de reserva o secreto en materia tributaria. Tenemos la obligación que pesa sobre el director particularmente, tenemos la obligación general a los funcionarios del artículo 35, tenemos la obligación del artículo 62 respecto a todos los funcionarios involucrados en el requerimiento de información, tenemos la nueva disposición del artículo 206 que le impone a los exfuncionarios del servicio el mismo deber de secreto que mantenían cuando estaban en servicio activo. Yo no sé si esa disposición
será aplicable con efecto retroactivo. Yo entiendo que no, pero es importante, digamos, hay ropa tendida. Está la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, en el artículo 40, que impone una obligación a todos los funcionarios en los mismos términos. Por lo tanto, esta obligación o deber de reserva, que es obviamente cómo se resuelve el derecho a la protección de la vida privada y los datos personales garantizado en la Constitución, es sin duda un derecho que en mi opinión, basada en la experiencia privada y pública, se respeta con bastante celo por parte del Servicio de Impuestos Internos y por parte de sus funcionarios. Como bien decía Ricardo, a uno le tocó en un momento dado enfrentarse al Congreso, que requería información para fines políticos esencialmente, y que se les denegó sobre la base de estas disposiciones que estoy citando. Y finalmente tenemos estas limitaciones contenidas en los acuerdos propiamente tal sobre intercambio de información. No olvidemos que los acuerdos están en un rango normativo superior a la ley ordinaria en ese sentido. Por lo tanto, en caso de que hubiese un conflicto con la ley local, con la ley ordinaria, evidentemente va a primar la norma y la disposición que establezca este acuerdo o este tratado internacional. Las limitaciones son formales, hay requisitos que debe cumplir un requerimiento, tiene que demostrarse un interés previsible de la información. Y aquí vuelvo a lo que dije en un comienzo: el interés previsible es demostrar que yo estoy solicitando una información que me resulta necesaria en un proceso de fiscalización. Lo que significa que se excluye, y en esto la OCDE, el Foro Global y el modelo de acuerdo y de convenio son explícitos al momento de excluir la posibilidad de las phishing expeditions. Estas phishing expeditions, y lo voy a explicar, digamos, para quien no lo haya googleado desde que lo explicó el profesor Pistone, es básicamente la consulta al voleo. Es básicamente preguntar para ver, es pedir una información genérica que no está asociada necesariamente a una investigación en proceso de contribuyentes determinados, simplemente para ver si algo pica. Básicamente eso es, y es una práctica excluida de todos los convenios. De hecho, en el convenio con Uruguay, de acuerdo sobre intercambio de información, explícitamente, o sea, si no fuera suficiente, digamos, lo que dicen los comentarios al modelo, el acuerdo con Uruguay lo dice explícitamente, de que no hay lugar a esta, y por lo tanto un Estado se puede negar a entregar ese tipo de información. La confidencialidad es algo que es transversal a todas las disposiciones contenidas en los convenios. Es majadero en ese sentido cada modelo y lo hace la ley interna, transfiriendo esto de que se mantenga toda esta información confidencial. Sin perjuicio de ello, esta confidencialidad es relativa, pero tampoco es diferente a la relatividad que presenta la confidencialidad a nivel local. ¿Qué significa eso? Es cierto que debe mantenerse la confidencialidad, pero también todo el modelo y el acuerdo, los modelos en general y la convención multilateral abren la posibilidad de que la autoridad tributaria requirente, aquella que hubiera obtenido la información, pueda entregarle esta información a otras autoridades judiciales, esencialmente para efectos de acreditarse como prueba en juicios públicos. Por lo tanto, se abre una posibilidad. Pero eso no es diferente de lo que ocurre a nivel local. La información tributaria es entregada al servicio interno, pero el servicio de impuestos internos tiene la obligación de entregarla, por ejemplo, al Ministerio Público en la investigación de delitos en términos generales, incluso no solamente tributarios. Hay causales de denegación, que son derechos conferidos al contribuyente. Algunos de ellos bastante importantes con respecto a las normas locales. Está primero el incumplimiento de requisitos formales. Chile se ha negado a entregar información cuando no se ha solicitado como corresponde, como dice el acuerdo. Es posible denegar la información que esté vinculada a secretos comerciales, industriales, o que esté vinculada al secreto profesional. El profesional y los abogados tenemos este amparo, este privilegio de no entregar información que pudiera ser amparada por el secreto profesional.
y por lo tanto esa información no puede ser entregada por la autoridad tributaria si fuere requerida. Pero también los convenios hablan de información no accesible en Chile, y esto es clave, porque existiendo una norma local que impida el acceso de la autoridad tributaria a una determinada información, esa información no puede ser, evidentemente, entregada al Estado requirente. También el requerimiento discriminatorio, el contrario del orden público. Pero la información no accesible en Chile es clave por lo que vamos a hablar más a continuación. Y finalmente la Convención Multilateral tiene todo lo que yo he explicado, pero hay un par de cosas que merece una referencia. Chile hizo reservas y declaraciones con respecto a esta Convención Multilateral al momento de suscribirla. Hizo una declaración de que se reservaba el derecho de comunicarle previamente al contribuyente que está siendo objeto de un requerimiento de información. Pero esto lo hizo antes de que se incorporara el numeral sexto al artículo 8 bis. Por lo tanto, no afecta al convenio en su cumplimiento, sino más bien dentro de lo que podríamos entender que son los estados de avance y cumplimiento de las reglas y los estándares internacionales. Chile hace un retroceso en beneficio de los derechos del contribuyente. Y hay una reserva de no aceptación de auditoría en el extranjero, es decir, Chile reserva derechamente, se opone a que funcionarios extranjeros vengan a practicar auditoría a nuestro país. Ahora, todo esto que yo explico, que es el marco regulatorio de las facultades y el marco regulatorio de los derechos, fue objeto de una revisión muy recientemente este año por parte del Foro Global de Tributación, en donde se hizo una revisión de pares, es decir, un peer review que en una primera ronda se hizo el 2014 y en una segunda ronda el 2020. Chile fue calificado como cumplidor en gran medida, ¿no? Dentro de lo que el rango mayor es cumplidor a secas. Chile es un cumplidor en gran medida. Que explicado en términos chilenos es como, es cumplidor pero ni tanto. Igual tiene algunas pifias, digamos, que lamentablemente no están en línea con los estándares de la OCDE. El punto es que estas pifias, en un caso, son absolutamente eso, digamos, son defectos en el sistema, pero el segundo es más bien una protección de los derechos del contribuyente, que desde el punto de vista de la mirada de la OCDE no necesariamente constituyen un estándar suficiente desde el punto de vista de los niveles de cooperación y de transparencia. Entonces, hay una calificación que para efectos chilenos va en línea con la protección de los derechos del contribuyente, los defectos que presenta Chile, pero al mismo tiempo no va en línea con los estándares internacionales. Y vamos a acelerar esto porque para que haya un debate final, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay una disociación interesante entre lo que le pide el estándar internacional y lo que hace Chile, en donde lo que hace Chile es un resguardo aparentemente mayor de los derechos del contribuyente. Entonces, lo que tenemos acá es que Chile ha sido calificado como buen cumplidor, evidentemente, pero está todavía dentro de rangos de mejoría todavía necesarios. Al final de la diapositiva ustedes ven el link al sitio de la OCDE, en donde ustedes pueden ver el informe, el reporte de la OCDE con respecto a la revisión que hace Chile. Es un instrumento de un interés extraordinario, muy completo, muy riguroso desde el punto de vista de la prolijidad con la que ha sido hecho, y que además tiene una característica importante. Se revisa la estructura jurídica, el framework legal que tiene el país, y además cómo en la práctica se cumplen o no estos estándares. Los derechos del contribuyente, y con esto estoy terminando, en esta materia entonces se ven por el régimen chileno más amparado que los estándares en lo que dice relación con la protección de dos elementos. Primero, la comunicación previa al contribuyente de que está siendo objeto de una información previa o concomitante,
Y segundo, que existen todavía derechos respecto de ciertos contenidos respecto de los cuales la autoridad tributaria no puede acceder. ¿Y cuáles son esos? Bueno, algo pequeñito y sin embargo no tan pequeño eventualmente desde el punto de vista de la magnitud económica. El artículo 85, el inciso segundo del Código Tributario, establece la obligación de los bancos de proporcionar información, bancos y instituciones financieras, de proporcionar la información al servicio respecto de las operaciones que se celebran con estas entidades. Sin embargo, al final de este inciso, hay una exclusión, hay una imposibilidad de que el servicio pueda acceder a información bancaria relativa a las operaciones con tarjetas de crédito u otros medios tecnológicos que hubiesen sido efectuadas por personas naturales. Este es el último bastión que tiene el sistema chileno de que las operaciones bancarias en alguna medida forman parte de la esfera privada de la persona. Como que todavía Chile se resiste a entregar esta información porque dice, después de esto ya, ¿qué más puedo entregar, digamos? ¿Qué privacidad me queda? Por lo tanto, este es el último bastión donde Chile aún puede decir, yo respeto el derecho a la vida privada de este señor y a cómo se ejerce esta vida privada con las decisiones que compra o los servicios que contrata. El servicio sacó la resolución 91, una resolución que cumple formalmente porque pide toda esta información de la operación con tarjeta bancaria o medios tecnológicos, se preocupa de no pedirla en forma nominada, por lo tanto está siendo cumplidor en esa materia y respetando la restricción que le impone la norma. Y finalmente, el tema pendiente acá es el cumplimiento efectivo del artículo 8 bis numeral 6, es decir, que no se utilice esta exclusión de que exista temor a algún tipo de evasión por parte del contribuyente como causal para no informarlo. La jurisprudencia va a tener que decirlo. Perfeccionar el procedimiento de acceso a la información bancaria, esto es clave, el procedimiento es malo, es un mal procedimiento que lamentablemente fue lo mejor que se pudo hacer el año 2009. Y tercero, que lo dejo planteado, digamos, es cómo Chile va a poder va a resistir el mantener la opacidad del uso de los medios tecnológicos en las personas naturales frente a la necesidad de intercambiar información respecto a operaciones que en el agregado, no en lo individual, son tremendamente relevantes. Esos son los temas que dejo pendientes y gracias y perdón por haberme extendido más de la cuenta.